Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por su tiempo en acompañarme en este cuarto live stream que hago. Es el tercero live stream que hago de una serie de más o menos unas 20 más que ya está programada. Aprecio mucho su tiempo allí donde se encuentren. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Donde se encuentren allí al otro lado del mundo. Desde aquí, desde Los Ángeles, California, que vivo de hace más de 15 años, empezó a publicar algunos libros que muchos de ellos ya los tenía escritos hace más o menos como 15 años, 20 o 25 años, algunos desde comienzos del 90 que empecé a escribir. La semana pasada fue día de Semana Santa para el mundo católico, ¿no? Es una semana muy importante que comienza el día de Ramos, que es un domingo, hasta el domingo que fue ayer, el domingo de resurrección. Se celebra la pasión, muerte y la resurrección de Jesucristo para el mundo católico. Para otros es simplemente Jesús fue un profeta, un maestro muy importante. En esta semana curiosa, ¿no? Supuestamente es una semana de reflexión, de meditación, ¿no? Gracias al marketing, como siempre sucede, con muchas festividades de todo tipo de religiosos, se convierte en una fiesta de baile, de alcohol, de cigarrillos, menos de lo que supuestamente debería ser, ¿no? Bueno, en todo caso les doy las gracias, espero que hayan pasado un buen fin de semana santa, de reflexión, ¿no? Un vinito quizás de vez en cuando, pero no más. Y esta vez le vamos a hablar, voy a continuar hablándoles sobre el libro El Gorrión y la Rana. Este libro, como dije ya anteriormente, fue galardonado en el International Latino Books Award USA 2015 como el más inspiracional para jóvenes y adultos dentro de los cuentos ficticios. It's one of the most inspirational stories for young adult. First place at the International Latino Books Award. El Gorrión y la Rana. Ya les he leído la primera parte, la cuarta parte la semana pasada. Esta semana le voy a leer uno de los últimos capítulos ya. Es un cuento no muy largo. Total son como 80 páginas, 90 páginas, pero inglés es la primera parte. La otra mitad está en español. En esta parte del Gorrión, que ya había conocido a la rana, ya se habían hecho amigos, había encontrado un pueblito con otros gorriones, otras amistades, ¿no? El gorrión de nombre Balí ya había conocido, ya había tenido su pareja y tuvo sus hijos, tenía 3 hijos, ¿no? La rana también ya había tenido sus renacuajos, más de 500 renacuajos, pues así es su especie, ¿no? Siempre acompañando al gorrión, los dos juntos, pues, los dos son como decir el ser humano, ¿no? Representan al ser humano, pero es un cuento animalístico. Debido al carácter de Balí, que es un poco rebelde, ¿no? Es expulsado de la comunidad de los gorriones, aquí en el cuento. Pues era como decir, no un hippie, era diferente en su forma de actuar. Y se retira a la montaña y poco a poco, parece mentira, hay otros gorrioncitos que lo acompañan y forman como una pequeña escuela que le llaman la fraternidad, ¿no? Son gorrioncitos que quieren aprender a volar diferente, a comer diferente, a pensar diferente, ¿no? Era su forma de ser, ¿no? Entonces en esta parte es cuando Balí, ya viejo,
supuestamente el maestro de esta escuela, empieza a pensar diferente, ¿no? Él empieza a actuar diferente y siente el llamado de que ya iba a morir, ¿no? O a irse de este mundo, ¿no? Entonces, esta es la parte de este libro, ¿no? Que les voy a leer, que es el capítulo el capítulo 6, la fraternidad de Balí. No voy a leer esa parte porque son como 10 páginas. Vamos a saltearnos al subtítulo del capítulo 6, subtítulo 3, que es Eureka, Eureka, lo logré. ¿Qué es lo que logró? Bueno, al comienzo del libro, como sabrán, Balí quería volar como el colibrí. Estaba loco. Un pájaro, ¿cómo va a volar como un colibrí, ¿no? El colibrí aletea 70, 80, 90 veces por minuto. Sí, 90 veces por minuto aletea. El pájaro no logra eso. Entonces por segundo. El colibrí aletea entre 50 y 60 por segundo. No puede. Pero aquí es donde el gorrión no cuenta. Y vamos a leer esta parte. Eureka, Eureka, lo logré. Es el subtítulo 4 del capítulo 6, el último capítulo del libro. Encontrándose lejos de su nido, de pronto Balí reflexionó. ¿Qué hacía de noche volando? Él era un gorrión y debía de estar descansando. ¿Acaso con sus cambios de ideas y acción había alterado su ciclo natural de existencia? Si no, ¿cómo era posible que se pudiera guiar perfectamente tanto en el día como en la noche? ¿De dónde había adquirido ese reflejo? ¿Instinto o poder especial para hacer cosas que otros no hacían? Estando en esos pensamientos, observó una flor ubicada muy cerca de él, y sin saber cómo, se detuvo en pleno vuelo, manteniéndose estático en el aire mientras tomaba el néctar. Se asombró al instante de lo que estaba ocurriendo. Los gorriones no se alimentan de flores. Eureka, Eureka, lo logré, exclamó Balí, mientras saboreaba la ambrosía floral. Observó que las extremidades de sus alas resplandecían muchísimo hasta casi ser transparentes. ¿Qué estaba sucediendo con él?, se preguntó a sí mismo. ¿Por qué no sentía su cuerpo? ¿Por qué se sentía extremadamente ligero? Y de pronto sucedió. Un gran haz de luz se transpuso en su mirada. Se transportó a un lugar mucho más tranquilo, musicalmente de colores claros, donde se respiraba paz. No sentía su cuerpo, pero sabía que existía. Escuchaba cosas que le enseñaban algo, pero no veía a nadie. Sabía que se encontraba en el mismo lugar donde había dejado la flor, pero no veía nada de eso. Algo había escuchado sobre otras dimensiones o estados de conciencia, pero jamás imaginó que fuese así o que él llegaría allí. Es más, pensó siempre que aquellos rumores eran solo leyendas de dioses. No sabría decir cuánto tiempo estuvo en ese estado. Podría haber sido minutos, días o meses. El hecho fue que cuando regresó de ese trance o momento psíquico, toda su familia lo andaba buscando, y además su amigo René ya había dejado este mundo hacía más de una semana. René era la rana. ¿Cómo podía ser? Él solo estuvo en ese estado un momento, pensó, pero luego entendió. El tiempo y el espacio y la forma no solo son como los conocemos aquí. Todo es relativo y depende de nuestro estado de existencia para entenderla de diferente manera, dijo una voz dentro de su mente. Cuando despertó el siguiente día, se sintió diferente.
y su familia lo miraba de una manera extraña. Papá, hoy día te has levantado más brillante, más blanco y tu mirada es más profunda. Dime, ¿qué sucedió en esas 2 semanas que estuviste ausente?, preguntó su hijo. Les contó su experiencia psíquica, con lujo de detalles, y les habló de algo más sublime, diciéndoles que esta existencia es solo un paso hacia allá. Luego les explicó que dependiendo del nivel de superación y aprendizaje de aquí, lograremos llegar al nivel que nos corresponda en la siguiente vida. Eso le explicó el gorrión a sus hijos, su experiencia, ¿no? Lo que a unos quizás en la yoga, en la India le llaman nirvana, ¿no? O sea, un estado de conciencia muy superior. Vamos a leer el siguiente capítulo, que solamente un par de páginas y ahí acaba el libro, que es la despedida y la misión. Ese día Bali reunió a todos sus alumnos, practicantes y seguidores, planteándoles una larga charla de superación de vuelo, con nuevas ideas filosóficas sobre la existencia, basadas en sus experiencias vividas, e inculcó en todos ellos el llevar estas ideas a la práctica, y les pidió que llevaran lo que habían aprendido a todos los rincones donde fueran. Les participó que el camino sería duro, que retos, halagos y otras cosas a favor y en contra, pero les pidió que perseveren. Les recomendó que lleven y enseñen lo que aprendieron como idea y que se mantuvieran siempre abiertos a nuevos conocimientos. Nunca se fanaticen. La humildad y la aceptación de otras ideas los hará más grandes, les dijo. Les hizo saber que su hijo Balino quedaría a cargo de la unión hasta que le llegara el momento de pasar a otra existencia. Hubo un murmullo de todo el grupo. Unión era el nombre que le habían puesto a su fraternidad. ¿Acaso se irá usted, maestro?, preguntó uno de ellos. Mi hora está casi por llegar, respondió Bali. Y mirando a Valia, su compañera de toda la vida, le dedicó estas oraciones. Gracias por haber sido una fiel y buena compañera, amiga y esposa. Te amo mucho y nos volveremos a ver más adelante. Sigue el camino trazado y lograrás llegar a donde yo estaré esperándote. En aquel momento empezó a sobreiluminarse ante el asombro de la concurrencia y a volar, o mejor decir, a levitar, pero con aladas como las del colibrí, y a una velocidad tal que no lograba ver las alas. Mientras se transparentaba más y todo su cuerpo se iluminaba, pronunció lo siguiente, de cara a los estupefactos alumnos. Mis queridos pupilos, mi amado hijo Balino y esposa Valia, practiquen mucho el vuelo y estudios. Traten de lograr el estilo colibrí, que es tan avanzado que los servirá para lograr un nivel más elevado. Diciendo esto, comenzó a desvanecerse por encima de la multitud asombrada, y como por arte de magia, terminó desapareciendo, dejando un fulgor de luz que se extinguió a los pocos segundos. La multitud quedó perpleja, casi nadie se hablaba. Se encontraba en un estado de emoción extrema por la sorpresiva y triste de la desaparición física del maestro. Al día siguiente, Balino tomó la resolución de hacerse cargo y continuar con la práctica de la unión, y hasta de expandirla más según el encargo de su padre y mentor Bali. Valia había quedado triste, pero entendiendo el mensaje final, se esforzaría al máximo por hacer lo mejor hasta que le llegara su momento. Ya convertida en abuela, se alegraba de perpetuar su especie. Una noche, ya al final de sus días de Valia, se apostó en la rama más alta, bajo el claro de luna, y recordó el día que conoció a quien fuera padre de sus hijos.
y a su amigo René, ya mucho tiempo atrás. Dio gracias por ser tan dichosa y feliz, más que cualquier otra gorriona, y por haber sido la escogida del loco Balí, que más adelante se convertiría en maestro y fundador de la fraternidad, o unión como la llamaban, y por haber sido madre y ahora abuela de una próspera y sabia estirpe. Cerró los ojos, sentía felicidad y tranquilidad dentro de su corazón, y con estos recuerdos se quedó dormida. Y ahí acaba. Tengo pensado escribir un segundo episodio, algunos me lo han pedido, que consistirá seguramente en el hijo de Balí, ¿no? O sea, Balino, pero todavía no he empezado, eso toma tiempo. Este libro, como digo, lo escribí el año 2003, 2004. En realidad este libro lo saqué de un cuento corto que escribí el año 94 más o menos, 97. El año 97 cuando tomé clases de narración en el Museo de Arte de Lima, un curso que había por 6 meses, y en una de esas talleres escribí un cuento, supuestamente un cuento corto de media página. Entonces escribí así a grosso modo esa media página, y esa la guardé, el papel no sé dónde lo dejé, pero felizmente lo digité en la computadora, lo guardé, y agarré y ese cuento supuestamente iba a ser parte de este otro libro, Narraciones para un café. Son cuentos cortos, todos son de 1 página o 2 páginas máximo. Algunos también son poemarios. Entonces, este cuento supuestamente iba a ser parte de pero parece mentira, como a veces sucede cuando uno escribe. Los personajes se te salen, se te escapan, adquieren, como decir, cierta voluntad propia, y tú tienes que seguirles, ¿verdad? Te domina. Entonces, eso es lo que me sucedió con el Gorrión. De pronto empezaron a venirme las ideas, la historia empezó a venirme y tenía que escribirlo. Es como si me hubiesen mandado el mensaje por carta o por el cielo, hubiese escrito acá, se me metían los caracteres en la cabeza y tenía que escribirlo, y empezó a llegar, solito empezó a fluir. Ya no era yo el que me tenía que crear el guión, se puede decir, ¿no? o la trama, solito se venía, y terminó siendo un cuento inspiracional de más o menos 50 páginas, ¿no? Esto fue mi primer libro, gracias a Amazon Books, que Amazon también ha roto con la forma de publicar que normalmente había en este mundo, ¿no? Supuestamente para ser escritor y publicar un libro tenías que tener un sponsor, una persona un patrocinador, ¿no? Que tuviera dinero, o tú tuvieras que tener mucho dinero para poder pagar e imprimir 10.000 ejemplares, 15.000 ejemplares o 20.000 ejemplares, lo que sea. Luego tenías que tener mucho dinero para buscar un distribuidor y llegar al mercado. Amazon rompió con todo eso. Amazon Books creó el sistema, lo que llaman print on demand, o sea, impresión por demanda. O sea, cuando tú entras a Amazon y buscas un libro y compras un libro, ahí en la pantalla el libro en realidad físicamente, si es nuevo, no existe. Físicamente no existe. Cuando tú recién ordenas el libro en Amazon manda a impresión ese ejemplar, ¿no? Que está en PDF, la foto toda en PDF, la manda a imprimir, y luego el mismo Amazon se encarga de ponerle cover, sobre, y mandártelo a la dirección. Ese es el sistema print on demand, que Amazon luego empezó a trabajar también con los escritores como self-publisher, nos llamamos self-publisher. O sea, publicamos los libros nosotros mismos. Claro, lógicamente tenemos un equipo de editores. Este libro fue editado gracias a Pukiyari Editores,
que es la escritora, también es peruana, vive en Ohio, Annie Palacios McBride. Es peruana que vive en Ohio, también ganadora en varios premios internacionales. Ella tiene su edición, pero te lo edita, por ejemplo, el formato, los dibujos, la carátula, el cover, todo esto, ¿no? O sea, los dibujos, algunos dibujos internos, tengo como 3 dibujos internos acá. Esto que, claro, con algunas especificaciones mías que digo, mira, yo quiero así, yo quiero así, ¿no? Esto. Entonces ella le edita gramaticalmente también la sintaxis, porque todo escritor necesita una corrección gramatical, sintaxis, y aparte también ordenar las ideas, ¿no? Es bueno que tenga otra cabeza. Entonces, Buquillar Editores es el responsable en edición de este libro, muy buena editorial. Y luego cuando ellos ya lo editan, le dan esto como quiero que sea el libro, ya en formato PDF, y el cover que es en JPG, el formato JPG, ya uno le hace el upload, baja el PDF a Amazon Books para que se pueda ser vendido, ¿no? Bueno, eso es lo que les hablé hoy día. Me pasé, ya fueron casi 20 minutos. Agradezco su tiempo, espero que les haya gustado. Cualquier comentario, escríbame ahí en Facebook o en mi blogs de Google. Aquí, así como Jerry Gómez Shaw Jr. me encuentra en Google Blogs o en WordPress. Ahí tengo mi libro acá, este es el Sparrow, Narraciones por un café. Estos son mis 4 libros, aunque son en realidad 7 que ya tengo publicados. De acá, nos vemos de acá a 2 semanas para el siguiente libro, que seguramente le leeré un Hot Topics, Diario de un Inmigrante, Journal of Immigrants, mi experiencia cuando vine a este país, ¿no? Y también experiencias pasadas que escuchaba de mis padres, porque mis padres también fueron inmigrantes y mis abuelos también. Este libro será de acá a 2 semanas que se lo leeré. Muchas gracias y siempre recuerden, todos los inmigrantes debemos ser los mejores embajadores de nuestros países. ¿Ok? Paz y feliz Semana Santa.